Hola a todos, buenas tardes, noches ya. Bienvenidos a un conversatorio más de Hispanicast. Hoy con dos directores a los que admiro mucho y han trabajado en Latinoamérica para latinoamericanos. Bueno, el orden aquí en las pantallas depende mucho también de la edición, pero estamos con Javier Fuentes León de Perú y con Sebastián Cordero de Ecuador. Javier, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ti por invitarnos, gracias. Sí, muchas gracias por esto, una buena iniciativa. Sí. Bueno, empecemos. Como les contaba un poco aquí, la idea es nos enviaron unas preguntas. Preguntas de actores que a veces no pueden acercarse a los directores o no tienen la manera de preguntar. Voy a hacer un poco el papel de abogado del diablo de esas personas haciendo esas preguntas y que conversemos un poco acerca de eso. La primera pregunta es la que todo actor pregunta siempre, es ¿en qué proyecto andan? No sé si quieras empezar, Javier. Bueno, yo acabo de terminar mi nueva película, que es un poco raro terminarla justo, o sea, regresé de Madrid 2 semanas antes de empezar a todo esto. Wow. Así que tengo una película lista para no sé cuándo, ¿no? O sea, para no sé qué va a pasar, no sé qué festivales, no sé. Teníamos estreno en Perú ya visto para octubre, no sé si pasará. Pero irónicamente, a la vez, mientras tanto, me han ofrecido ser el jefe de guionistas de una serie para Netflix en Latinoamérica. Entonces, he empezado justo en el momento en que mucha gente, o sea, me siento bastante suertudo, la verdad, de tener Sí, esto cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuando ¿no? está tan quieto todo esto. Sí. Sí. Sebastián, ¿y tú estás haciendo algo? ¿Estás en algún proyecto? Sí, estoy en varias cosas, digamos, en camino. O sea, justo ahora durante todo este encierro he estado escribiendo mucho. De hecho, acabo de terminar un nuevo guión que me encantaría que sea una película que pueda ser pues de aquí a un par de años, siendo realista, que es una historia bastante personal. En estos últimos años, por alguna razón, hice como un vuelco en mi vida de los temas que me están interesando como director y me he metido mucho a contar cosas que están mucho más cercanas a mi vida personal o a inclusive historias de mi familia. Por un lado, me clavé a hacer un documental que he estado editando ahora, que es acerca básicamente de mi nana, de la señora que me crió, que desde niño fue, pues, junto con mi mamá, la otra, digamos, luz en mi vida. Y ella tiene ya 80 y pico de años. Y en algún momento me di cuenta que ella ha sido una base fundamental en quién soy y que no tenía realmente yo nada capturado de lo que era ella y me puse a filmarla y ahora he estado editando y de las cosas como más personales que he hecho, pero como son los documentales, son proyectos que empiezan a estirarse, a encontrar su propio camino. Entonces estoy paralelamente en eso, entre este documental y en ficciones, pero que todavía no estoy empezando una preproducción ni nada, sino que estoy viendo por dónde mover el próximo proyecto. Pero Bien, siempre hay cosas en camino. claro, bien. Bueno, la primera pregunta que les voy a hacer y que nos enviaron es, por qué hay directores latinoamericanos que son voceros del cine latinoamericano? Hablemos en este caso de ustedes, el peruano y el ecuatoriano. Algunas veces utilizan en sus películas actores de otras nacionalidades en sus historias. Sebastián. Bueno, en mi caso, pues eso ha sucedido varias veces y es una mezcla de cosas. A ver, te voy a ser muy, muy sincero. Por un lado, siempre como director uno tiene esta ambición de poder trabajar con actores a quien admiras y respetas su trabajo de distintos lugares. Entonces, si bien yo empecé haciendo una película 100% ecuatoriana, mi primera película fue Rata, Ratones, Rateros, hace ya 20 años, y que tuvo mucho éxito aquí, siempre me tentó la idea de explorar igual afuera. Y cuando hice mi segunda película, Crónicas, ahí hubieron 4 actores de afuera, que eran John Leguizamo, Leonor Watling, de España, Damián Alcázar, de México, y Chema Yaspic. Y ahí se dio porque era una historia que permitía que hayan personajes que venían de afuera. Entonces fue una cosa muy conveniente, por un lado, pero que no le hacía daño a la historia, sino de hecho la potencializaba.
ahí eran o sea, eran 3 reporteros contando la historia de un sospechoso, de un asesino en serie, en Ecuador, y entonces estos reporteros, el hecho de que sean de afuera funcionaba muy bien y eso ayudó a que la película crezca. De ahí en otros proyectos pues siempre hay también el tema de que para financiar una película, uno de los mecanismos que más ayuda es la coproducción. Entre los países latinoamericanos es un sistema que hace sentido, y sobre todo en Ecuador, que tenemos recursos muy limitados y los apoyos que existen hacia el cine local, pues no logras financiar una película completa con lo que consigues aquí. Siempre estás buscando aliados y para buscar aliados, una de las cosas que te requieren o que te piden es igual que haya equipo técnico o que haya elenco del país aliado. Y eso muchas veces sí te hace pensar un poco hacia afuera. En mi última película, Sin Muertos No hay Carnaval, que fue coproducción con México, hay varios actores mexicanos, está Diego Cataño, está Maya Zapata, Herando González, y en ese caso, en cambio, los 3 interpretan personajes que son de Guayaquil, que son personajes locales. Entonces hubo un trabajo muy extenso y fuerte con ellos de acento, de hablado y eso, y afortunadamente la gente que la vio en Ecuador, nadie sintió esa cosa de que tienes algo impostado ahí, alguien que no pertenece. Yo siento que para un actor eso es un reto, o sea, tú en el cine norteamericano no, o anglosajón, nunca te cuestionas si es que el actor era del sur de Estados Unidos, de Nueva York o de Inglaterra, porque el trabajo del acento está muy desarrollado y muy incorporado. Yo creo que en Latinoamérica podemos hacer lo mismo y eso a mí me ha funcionado muy bien. Entonces, es una mezcla de que encontrar la persona ideal, el actor ideal para el personaje, pero también hay un lado de conveniencia y eso, ¿para qué negarlo? O sea, es una realidad. ¿Y en tu caso, Javier? No, no lo hubiera podido decir mejor, la verdad. En mi caso, mis 3 películas han sido coproducción con Colombia y por lo tanto las 3 tienen a un actor colombiano, no en Contracorrientes Manolo Cardona, en El Elefante Desaparecido es Angie Cepeda y Andrés Parra, y en esta última es Roberto Cano, ¿no? Que todavía no salió, se llama Las Mejores Familias. O sea que sí, yo he tenido que también recurrir a la coproducción y eso, pero por ejemplo mi director de fotografía en las 3 también es colombiano, y la directora de arte, que el director de fotografía es Mauro Vidal, ¿no? Y la directora de arte de la primera es colombiana, que es Diana Trujillo. O sea, hay producción, como dice Sebastián, hay equipo también, no solamente es una cuestión de actores, ¿no? Pero, por ejemplo, en Contracorriente, el protagonista que hace de un pescador peruano es boliviano, ¿no? Y no, porque él reunía todas las características que yo estaba buscando para ese personaje y me estaba haciendo difícil encontrarlo en el Perú. Es como, más que verlo como algo personal y algo tan local, es aprovechar un poco ese cine latinoamericano para mostrarnos todos, ¿no? O sea, buscar tenemos una industria, bueno, no tan grande como la que puede ocurrir de pronto en México o en, el mismo, o en Estados Unidos, pero yo siento que la pregunta la hacen un poco desde el un momento, si usted es colombiano, ¿por qué no hace solo películas con colombianos? ¿Por qué tiene que traer extranjeros? Es una forma también de poder exponernos todos, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, a mí una cosa que me parece interesante es que la cantidad de actores, pero con un grandísimo talento y oficio en Latinoamérica, es sorprendente. El público común y corriente no necesariamente los conoce a todos. Y eso uno como director le pasa que vas a un festival y empiezas a ver películas de distintos lugares que no han sido distribuidas en tu país o que no se han movido internacionalmente y empiezas a descubrir gente muy talentosa y uno tiene ese instinto de querer compartir eso, o sea, de decir yo también quiero ser parte de eso y quiero trabajar con actores que no conocía. Obviamente ahora a través del streaming, de la televisión, siempre tradicionalmente en Latinoamérica la televisión ha sido el lugar donde se dan a conocer actores ya de manera más masiva, más popular, pero en el cine y en el teatro han habido actores increíbles que realmente han surgido porque de los directores les han visto en otro lugar y han dicho, bueno, yo quiero traérmelo y para un proyecto donde siento que va a funcionar bien. Okay. Claro. Javier, en el modelo de coproducción, hay un porcentaje que te obliga a tener
a un actor de otro país o eso es una voluntad, es algo, una decisión del director? No, es una decisión de, o sea, hay unas reglas y depende un poco de qué financiamiento estás buscando, ¿no? Ibermedia tiene ciertas reglas, la CASI tiene, o sea, creo que en realidad se comunican las reglas y son parecidas y depende un poco de cuánto invierte el país con productor también, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, en mis películas, que ha sido siempre Colombia, aunque en la primera fue Colombia, Francia y Alemania, ¿no? Francia y Alemania tenía otros requisitos. No me exigía actores, pero me exigía postproducción por allá, o sea, otro tipo de requisitos, ¿no? Pero cuanto mayor la inversión del país coproductor minoritario, que en el caso de mis películas peruanas ha sido Colombia, cuanto mayor el requisito que te piden de cupos de actores en general, de equipo técnico, etc. Entonces, no es una decisión propia y tú con esas reglas puedes jugar y decir, bueno, me traigo a este actor, o sea, tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? O esta actriz, o este director de fotografía, etcétera. Evidentemente te gustaría hacer una película con solo actores peruanos. No, o sea, a ver, yo creo que hay un talento enorme en el Perú y la verdad que me siento muy afortunado. Y esta última película tenía un elenco de 24 actores y tenía una Wow, escena de 20 minutos con los 24 actores. wow. Wow. Que a la hora de escribir parecía muy buena idea y a la hora de dirigir casi me meto un tiro, pero la verdad que, pero no por ellos, ¿ah? Sino por la cantidad, por lo que tiene, a contar una historia como esa tienes que cubrirte, tienes que, ¿cómo la cuento? ¿Cómo cuento una escena que tenía parte, era muy álgida, era un momento de clímax de la película, ¿cómo la cuento? ¿No? Con 24 actores peleando, ¿no? O discutiendo, porque es comedia, además, es irónica, o sea, que tiene que tener un ritmo, tiene que tener... Y, y el talento del elenco peruano, la verdad que es, o sea, yo estuve feliz de trabajar con ellos, o sea, que, pero por otro lado, mis experiencias con los extranjeros, en esta película tengo una española que la traje porque me parecía buena. No era, así como a Cristian Mercado, el actor de Contracorriente boliviano, lo traje porque me parecía ideal y no tenía coproducción con Bolivia, en esta última traje una actriz española porque me parecía muy buena, Bien. ¿no? Y entonces, mi experiencia ha sido muy buena. No necesito que mi elenco sea exclusivamente peruano. Ahora sí se da, genial también. ¿Y en tu caso, Sebastián? Es que es parecido, o sea, yo desde Rata, Ratones, Rateros, esa fue mi primera película, ahí eran todos ecuatorianos, pero era una película pequeñita, hecha con muy pocos recursos y todo, y no, ni siquiera podía considerar traerme a alguien de otro lugar. Pero después me ha pasado las dos cosas. Me ha pasado que he tenido actores que de alguna forma sí estaban cumpliendo un requisito de coproducción y otros porque de repente me doy cuenta que ese es el actor ideal para ese personaje. Con Damián Alcázar en Crónicas me pasó eso. Yo hice un casting súper extenso en todo el Ecuador para encontrar al actor que iba a interpretar ese personaje y no lo encontré. Sentí que no había alguien que realmente iba a captar lo que yo estaba buscando y de repente con Damián me pasó que vi en él ese potencial. Entonces, es una cosa más lo que te pide la película que el deseo de trabajar con la gente de cada lugar. Una cosa que pasa con el cine es que se te abren como horizontes con cada proyecto y quieres aprovechar de eso. Claro. Entonces, no sé, yo de repente sí puede que haya, que en un futuro cercano, de repente esté haciendo una película muy pequeñita, solo con gente de aquí y haga sentido, pero no le veo ni como una necesidad, ni que tengo que desquitarme de haciendo eso en algún momento. No, las pelis te llegan por distintos caminos. Ok. Pregunta a un estudiante de cine de Colombia que por qué es difícil para un nuevo cineasta trabajar y sobre todo tiene que irse de su país de origen a estudiar en el extranjero. ¿Qué le falta a las escuelas de cine? Pregunta que de Colombia, pero pues, ¿qué le falta a las escuelas de cine de Latinoamérica? A ver, o sea, yo creo que uno llega al cine de miles de maneras, ¿no? Estudiar una carrera es una de ellas, ¿no? En mi caso, yo me vine a Los Ángeles a estudiar cine porque yo había estudiado medicina antes y, y al decidir dejar, o sea, y terminé la medicina, me gradué como médico y me fui a estudiar cine a Los Ángeles. Al dejar una carrera tan académica como esa,
sentía que tenía que estudiar cine, ¿no? Como para validar, como para justificar que estaba dejando una carrera tan Claro. alabada por todo el mundo. Ese fue mi proceso. Pero yo creo que hay miles de cineastas, Tarantino uno de ellos, que no han estudiado en cine. Entonces no creo que sea una falla de las universidades. Creo que hay mucha gente que sale del Perú, pero hay mucha gente, compañeros míos de directores de cine peruanos, que no han ido a estudiar afuera y que logran hacer sus películas muy bien, ¿no? Sebastián, ¿tú? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Yo creo que el estudiar cine de ninguna manera garantiza que puedas luego convertirte en cineasta. Ujú. Y de hecho, mi sensación cuando terminé, yo estudié en Los Ángeles también, estudié en la Universidad del Sur de California. Claro, en esa época realmente no había una opción para estudiar cine aquí en el Ecuador. Ahora sí hay un par de escuelas que yo creo que están interesantes, tienen sus carencias, pero sí se ve una movida interesante. Yo lo que siento es que para aprender, o sea, tú aprendes a hacer cine haciéndolo. O sea, realmente es buscar la manera de llegar a un rodaje, buscar la manera de ponerte a escribir, de ver muchas películas y creando como redes, creando la idea de una comunidad. O sea, como un rodaje siempre es un trabajo en equipo. Hacer una película no levantas de una película solo, siempre necesitas juntarte de más gente. Yo siento que lo que ayuda, por ejemplo, una escuela es generar ya esa primera sensación ya tengo aquí mis compañeros con quien vamos a trabajar en equipo, con quien vamos a armar un grupo De que, generar un bueno, poco esa tú vas a red. hacer la fotografía. Esa red, Sí, y sí. poco a poco esas redes van desarrollándose. O sea, yo veo, por ejemplo, aquí en Ecuador que hay un instituto de cine que empezó, debe ser ya hace unos 10 años, tal vez un poco más, si no me equivoco, el INCINE, que lo empezó Camilo Luzuriaga, director de cine ecuatoriano, y de ahí salió el grupo de cineastas que ahora hacen Enchufe TV, que es esta serie web muy, muy exitosa en toda Latinoamérica. Y ellos eran básicamente el grupo de amigos que estaban ahí en esa escuela haciendo sus sketches, haciendo sus cortitos, y de repente, pues del rato que ya tomaron el paso siguiente, pues les empezó a ir muy bien y entraron de una manera que en ninguna escuela les hubieran realmente guiado en la dirección que ellos tomaron, porque estaban explorando algo nuevo. O sea, yo creo que es bueno educarse, es importantísimo, pero hay muchas maneras de hacerlo. Claro. Javier está muy distante, o sea, Sí, y si no tienen entendiendo los lo que... medios para Sí, educarte, no, perdóname. no, solamente iba a decir que si no tienes los medios para educarte, porque puede ser muy caro, hay otras maneras, o sea, te puedes ofrecer de voluntario en un festival de cine Ah, claro. y conocer gente de esa manera. A mí me ha pasado, yo he conocido gente, amigos míos, editores de mis películas, el agente, el abogado que uso ahora para, o sea, los he conocido siendo voluntario en un festival de cine. Ok. Entonces, hay maneras ¿no? Entendiendo un poco esa premisa de que no necesariamente hay que estar en una escuela, ¿qué crees, Javier, por ejemplo, que le falta a las escuelas de cine? ¿O qué le Uy. podría faltar? Eh, es difícil para mí hablar porque, claro, yo no he estudiado, yo estoy aquí en Los Ángeles, no he pasado por una escuela peruana, no he enseñado allá, entonces me es difícil hacer una radiografía, ¿no? Definitivamente, conforme se vaya haciendo más cine en nuestras regiones, en nuestros países, van a haber más oportunidades de tener gente que pueda enseñar, que pueda, ¿no? O que pueda dar Compartir. oportunidades para que estudiantes puedan ser partícipes de rodajes y de experiencias, ¿no? O sea, en una ciudad como Los Ángeles, bueno, no ahora, pero cuando la vida es normal, cada jueves o cada domingo hay un maestro de cine hablando, ¿no? O sea, al que tú puedes ir ya sea pagando, a veces gratis, a escucharlo hablar. Entonces, ese tipo, sí, llegar a ese nivel de acceso, diría yo, es difícil en nuestros países. Pero eso no impide que, como dijo Sebastián, viendo cine, aprendes, es el mejor acceso y haciéndolo, ¿no? Y relacionándote con gente para probar, agarrando tu cámara y viendo cómo descubres tu voz. Claro. ¿Cuál es el No, no, tipo? no sé si te respondo a la pregunta Sí, porque sí, no, no, te entiendo porque no, sí, yo también creo.
No, y lo hablamos alguna vez. Yo también creo que parte de esa experiencia está en el quehacer, ¿no? En hacer y en hacer. A mí me pasa, por ejemplo, a uno no le enseñan a hacer casting en ninguna parte. No hay una escuela de directores de casting, sino Claro. que se aprende con el tiempo, viendo a los directores, tomando cosas de los directores. Entrenando Eh, el ojo, ¿no? y claro, es que esa es la, a mí me preguntan, ¿cómo hizo para volverse? No sé, en el hacer. Pero bueno, ¿cuál es el tipo de rostro ideal para trabajar en cine? El que a ustedes les gusta, desde el punto de vista, desde la óptica de ustedes. Por ejemplo, Sebastián. Oye, esa pregunta está muy difícil porque depende de lo que estás buscando, depende del personaje, o sea, uno siempre busca igual un rostro llamativo, o sea, si hay algo que pasa con la cámara y es que la cámara de repente sí, de manera muy misteriosa, porque yo todavía no podría identificar por qué, pero hay gente que le pones frente a la cámara y que la cámara capta algo especial. Y eso sí es muy, muy único y es algo siempre, siempre es sorprendente verlo, porque hay gente que simplemente tiene como un carisma muy especial y no solo es ser fotogénico, es yo creo que algo más allá de eso. Yo generalmente en mis películas no es que estoy buscando ni el actor o la actriz guapo, guapa, ni nadie que, o sea, es lo que te pide el personaje. Y a mí en general, cuando hay alguien que se me queda en la memoria, se me queda ahí metido dentro de la cabeza después de haber visto a un montón de distintos posibles actores y eso, pues es por algo. Pero creo que ese es de los procesos que es más de instinto, más así como de barriga, de sentir que por ahí va la cosa. Este actor o esta actriz le da algo al personaje que yo tal vez no había pensado antes y que le hace crecer, le potencializa. Pero no es algo que necesariamente lo tienes claro desde el primer minuto y yo nunca le digo, o sea, cuando tengo un proceso justamente de casting, nunca le digo a un director de casting o quien sea que me esté ayudando, estoy buscando tal tipo de rostro. O sea, puede haber o sea, ciertas referencias o algo, pero siento que es limitarse mucho el decir, vamos a buscar solo cierta característica. Javi, ¿y en tu caso? Sí, igual, ¿no? O sea, creo que estoy de acuerdo con él, que para mí no es las cosas físicas, sino poder sentir que el actor, la actriz me va a dar verdad, ¿no? Exacto. Y esa verdad va a depender de cuál sea el personaje, ¿no? Si necesito que sea un personaje que realmente demuestre y sea vulnerable y ya en el rostro, o sea, parte de por qué yo escogí a Cristian Mercado, el actor de Contracorriente, era porque necesitaba a alguien que tuviera una rudeza, que te creas que es un pescador, pero que tenga cierta tristeza y cierta vulnerabilidad en la cara, porque es un hombre que oculta un secreto que si se entera el pueblo, y su mujer sobre todo, va a ser un desastre. Entonces es un personaje dividido. Entonces, no pedí, tráigame, ¿no? O sea, necesito un actor que te creas que es un pescador, que a la vez tenga, por un lado, esa masculinidad y esa rudeza, y por otro lado, esa vulnerabilidad y esa ruptura, ¿no? Y en Y el eso, caso del otro personaje, muy diferente también, desde lo físico. el de Manolo, ¿te Claro, refieres? Sí, claro. Para que hubiera química, ¿no? Para que hubiera... Y la otra cosa es que yo traje, o sea, y como mis dos actores masculinos de Contracorriente no son peruanos, porque uno es boliviano, el otro es colombiano, me los traje a Lima para hacer casting con los dos ya en presencia, después de haber yo conocido a Manolo en Colombia, al cual nunca le hice casting, ¿no? Vi cosas de él y hablé con él y vi su interés por la película y vi videos de Cristian y me los traje a los dos a Lima para que estuvieran juntos 3 días, pero desde jugando fútbol hasta haciendo escenas, ¿no? claro. Y Porque, ahí había química y ya dije, ok. un tema típico, porque a veces le dan espacio a no actores en las películas latinas. ¿Para qué estudiar actuación entonces? Preguntan. Uy, yo soy culpable de muchas de esas, pero creo que somos todos, pues. Lo que pasa es que cuando estás buscando tus actores, tu elenco, tú buscas en todo lado.
sea, por mí, la verdad, si es que pudiera encontrar a todos actores súper preparados y con muchísimo oficio, pues encantado. Les elijo a todos de ahí, pero no siempre te encuentras con la persona con quien sientes que hace clic el personaje y a veces de repente sí decides abrir las opciones. A mí, por ejemplo, lo que pasa es que desde mi primera película ya me pasó eso, que cuando estás trabajando por primera vez, buscas un poco en todo lado y, y me fue muy bien combinando actores con experiencia y actores novatos que estaban aprendiendo. Eh, Luego de repente me pasó también con la última, con Sin Muertos No hay Carnaval, que el protagonista, yo tenía en mente un actor conocido de afuera, que no era ni siquiera para complacer nada de la coproducción ni nada, porque era de un país que no significaba nada para la película, pero que me encantó la onda que él tenía y unos meses antes del rodaje, cuando estábamos a punto de empezar la preproducción, él se retiró del proyecto por motivos de ya personales de él y me tocó buscar a alguien a última hora y busqué en México y busqué en Ecuador y no encontraba una persona que tenía las características y finalmente lo encontré en un artista plástico guayaquileño que yo sentía que él tenía todo lo que se requiere para ser un buen actor, pero simplemente no había actuado y fue entrenarle y trabajar con él para el protagónico. Me acuerdo que mi productora mexicana, Berta Navarro, me decía, ¿por qué? O sea, no dudo que lo vayas a lograr, pero ¿por qué te haces el trabajo más difícil? O sea, ¿por qué no consigues un actor que sí tenga toda la experiencia, todo el oficio? Y yo ya sentía que no, pues que era él, ya me enamoré de que él sea el personaje, de que él, había algo que él tenía que yo sentía, y esa es esa cosa como intangible, ¿no? De que Claro. hay algo ahí que le da al personaje algo que no lo encuentro en nadie más. Entonces, no es que estoy decidiendo, por gusto me meto con alguien que tiene poca experiencia, sino que pues a veces le encuentras al actor, al personaje ahí. Claro. Y a veces, claro, los actores con experiencia también ya tienen cierto renombre y a veces tú estás buscando para tu personaje una cara que no venga, un personaje que no venga con ideas preconcebidas de parte de nadie, ¿no? Del público de nadie. Entonces buscas en gente, o sea, yo en Contracorriente y no solamente ahí le he dado papeles a gente que no había hecho nada, sino que estaba estudiando, pero no había hecho nada, pero también a gente que no ha actuado, ¿no? Eh, Parte de la razón por la que escogí a Cristian Mercado para Contracorriente era porque no era conocido en el Perú. Es más, yo tenía un actor muy conocido en el Perú que iba a ser El Pescador, que es Salvador de Solar, que es un excelente actor que terminó siendo el Claro. protagonista de mi siguiente película. Sí. Y, o sea, la depresión más grande que tuve en todo ese proceso fue cuando le tuve que decir que no. Y, Que iba ahí con un, y hubiera sido un resultado muy diferente, ¿no? Pensando ahora en eso, ¿no, Javier? él mismo Salvador me dijo, ha sido una noticia de las más duras que he recibido, porque hubiera encantado estar en esa película, pero creo que tenías razón. Y de ahí hicimos El Elefante Desaparecido y él está genial y está pintado para esa película. Claro. Y parte de la razón por la que escogí, o sea, es verdad que Cristian Mercado es un actor con experiencia, pero yo no quería para ese personaje a nadie que en el Perú ya tuviera cierto nombre y por lo tanto una idea preconcebida, ¿no? Y tiene que ver también mucho con lo que decía Sebastián hace un rato, y también es el punto de vista de ustedes como directores, cómo quieren contar la historia y con quién la quieren contar. No es un tema de, ay, no prefiero actores o sí actores, es un poco lo que decías, pues me gustó esta persona, me enamoré de esta persona, voy con esa persona a contar la historia. Sí, Totalmente. totalmente. Y hay historias que te demandan, o sea, que le demandan a los actores ¿cómo te puedo explicar? O sea, mucho más, ¿no? Y quizás en esos casos sea mejor, bueno, ni siquiera sé si lo que estoy diciendo es totalmente verdad, pero quizás en esos casos sea mejor apoyarte en actores con más experiencia que saben que pueden lidiar con una, 10, 40, no, 12 tomas, no sé, pero ni siquiera, o sea, creo que al final de cuentas es un poco como te decía, la verdad, la energía que te da el personaje y a veces, y en mi caso, yo en realidad he trabajado casi siempre con actores, Sí. o sea, profesionales, ¿no? O sea, que han estudiado.
pero me parece, pero Madinusa, la primera película de Claudia Llosa, actriz, directora peruana, descubrió a Magali Solier, que es una actriz Increíble. ahora muy reconocida, pero bueno, ella, Claudia la fue buscando este personaje y la encontró en una plaza de la Sierra del Perú, ¿no? ¿A ti te pasó, Sebastián, con Andrés Crespo? ¿Has trabajado con, bueno, con Andrés? Sí, claro. Andrés ha estado en proyectos de Netflix ahora en Latinoamérica. Yo lo casteo para casi todos los proyectos y empezó algo Ujú. así, ¿no? Claro, con Andrés fue, es que con Andrés yo lo conocía a Andrés de hace mucho tiempo atrás, porque a Andrés le interesaba mucho hacer cine, él en algún momento quería dirigir, y yo siempre le conocía pues como un colega, había visto sus cortometrajes como director, y en uno de esos, una vez vi un corto donde él también actuaba, que él mismo dirigió y que él hacía de protagonista, y me quedé deslumbrado, o sea, dije, wow, aquí hay realmente un mega potencial, y yo cuando escribí Pescador, lo escribí ya pensando en él, que luego cuando se lo dije, él estaba sorprendidísimo porque pues él como que no podía, no le cabía, no entendía que iba a ser el protagonista y que yo ya tenía eso claro desde el momento de la escritura, pero porque yo desde que le conocí a Andrés, yo he pensado que él tenía que estar frente a una cámara, o sea, Andrés tiene ese talento, esa naturalidad, esa cosa que además de, siempre te comunica verdad y me ha funcionado muy bien. Y claro, ya voy trabajando varias veces con él y tengo varios proyectos en camino que eventualmente quisiera hacerlos Y es un con él muy buen mismo. rostro también, porque tiene una cara Es increíble. fantástico. Sí. Sí. Entonces, realmente es una cosa donde sientes que te encuentras con alguien. Y claro, Andrés, a pesar de que ahorita él ya tiene mucha experiencia y aquí en Ecuador tal vez es de los actores más reconocidos, él igual es un actor totalmente empírico. Él no se ha educado y él no tiene un proceso, no tiene un método. O sea, él simplemente va y está ahí y te da su verdad. Y a mí me encanta lo que él da, pero hay gente que a veces se frustra justamente diciendo, pues no es Porque el actor Sebastián siempre preparado trabaja tradicionalmente. con sí. Entonces, Ok, y es alguien que improvisa increíble, pues que ese es su gran don, la improvisación lo tiene, pero ahí innato, pero en cambio pídele que repita una línea exacta, no lo hace. claro, Y eso ya yo ya sé cómo trabaja él, yo ya sé cómo funciona y es claro, maravilloso. claro, Sí. claro. Pero cada quien tiene su manera. Javier, decías hace un momento que trabajas con actores y obviamente te ha tocado actores conocidos, no conocidos. Preguntan aquí, ¿trabaja con actores de telenovelas o televisión? ¿Tenemos chance en el cine? Bueno, sí, o sea, sobre todo en nuestras regiones donde todos, o Vivimos de la sea, no solamente telenovela. actores, sino directores y guionistas, tienen que, o sea, las oportunidades de trabajo son tan pocas que saltamos de una a otra, ¿no? De publicidad, telenovelas, a Series. teatro y a cine y a series, ¿no? Entonces, todos los actores con los que yo he trabajado, bueno, no sé si podría decir todos, porque no me sé el currículum así al dedo de todos, pero han estado en telenovelas y en televisión. Ok. Tatiana Stengo, que es que es la esposa en Contracorriente, pero está en todas mis películas, ¿no? Y está inclusive también en Distrito Salvaje, que es el proyecto que hicimos juntos. Ella salta de una a otra y ha hecho Y hace teatro telenovelas, también. ¿no? Hace teatro, ¿no? Entonces, creo que, o sea, cada rubro, cada trabajo te da ciertos retos y la idea es tratar de hacer tu mejor trabajo, ¿no? Y bueno, si estás en una telenovela no quiere decir que eso es un estigma para poder saltar al cine. No hay ningún prejuicio, Sebastián, con eso, ¿cierto? O sea, No, para nada. Por mi lado, en todo caso, no. O sea, hay que buscar a los actores en todo lado. O sea, de donde llegue el actor que necesitas está bien. O sea, a veces igual la gente, tú escuchas que la gente tal vez piensa que hay un prejuicio porque tal vez a veces en la telenovela o en la televisión se trabaja demasiado rápido, demasiado al apuro y tal vez no ha habido como la posibilidad de desarrollar un personaje de la manera que se quisiera, darse tiempo con las escenas, etcétera. Bueno, eso es una característica de cierto tipo de trabajo y el rato que tú estás buscando un actor, tú estás buscando que tu actor te funcione, si es que ha pasado por eso o no ha pasado por eso, ya es otro asunto,
pero yo, por ejemplo, o sea, aquí en Ecuador mismo veo actores, por ejemplo, uno de los mejores actores de aquí de Ecuador, que es Víctor Arauz, es un actor que se pasa entre televisión, entre programas de estos además muy baratos que a veces se hacen aquí en la televisión nacional aquí. También hace cine y ha hecho personajes pero fantásticos y hace mucho teatro. A él le interesa mucho estar saltando de lo uno a lo otro porque él está ávido de trabajar, ¿no? El gran reto para el actor es eso, es encontrar trabajo. O sea, yo como director, yo estoy generando mi propio material, yo estoy escribiendo, yo estoy diciendo, yo voy a hacer mi película, pero los actores están a la espera de que alguien les proponga, pues, un proyecto, que les proponga un papel. Y Re- entonces tienen que estar aceptando muchas cosas y así forman su oficio. Recuerdo que cuando se iba al casting de Narcos, José Padilla me decía, en el caso de Brasil, hacemos telenovelas. Los actores Claro. vienen de las telenovelas. Preferiría actores de teatro, pero pues busquemos una mezcla en donde se pueda trabajar sin ningún tipo de estigma, como decías, Javi, un poco. Además, o sea, queramos o no, una telenovela es un trabajo estable para un actor de 8 meses. Mientras, o sea, yo he perdido actores para mis películas porque les habían ofrecido al mismo tiempo una telenovela y tienen hijos, tienen una casa y un trabajo, una telenovela que puede durar un año, les significa mucho más que una película. Y yo los quería, me dio mucha pena, o sea, los consideraba excelentes actores, pero tomaban decisiones de estar en telenovelas por otras razones, que son totalmente válidas y entonces hay actores de primera en telenovelas que terminan trabajando ahí por una continuidad y razones que van más allá de simplemente ¿no? La telenovela en sí. Claro. Sebastián, preguntan acá que si has peleado por tener un actor cuando el productor insistía en otro y sabías que tenías la razón. Esa relación con el productor al momento de escoger, contabas un poco ahora lo de con tu productora mexicana. Ah, sí. He tenido conversaciones muy serias sobre el tema. No sé si llegar a A llamarlas pelear, sí. peleas, porque siempre discutes y ese es el proceso creativo, ¿no? O sea, tú estás viendo qué ganas y qué pierdes con cada decisión que vas tomando. Y en cada película ha habido discusiones fuertes acerca del elenco, porque pues uno se apasiona y de repente ves el potencial en alguien. Entonces sí me ha pasado, pero es interesante porque eh, generalmente, ya no sé, yo creo mucho también en las señales, en las cosas como que te van marcando de repente el camino y que dices, por algo está pasando tal cosa. Y en el par de veces que sí ha habido como una discusión fuerte, siempre ha pasado algo que ha sido determinante el por qué nos vamos por un camino y no por el otro. O sea, me ha pasado que yo ya tengo definido el protagonista con un par de películas y que a última hora me toca cambiar por tema de disponibilidad, por alguna razón de que nos tocó mover las fechas por temas de financiamiento, etcétera, y ya no pudo entrar el actor o la actriz en su momento. Y a ver, luego siempre te queda la duda de cómo hubiera quedado esa película con el otro actor o con la otra actriz. Claro. Pero miro para atrás y no hay ninguna de la cual yo esté arrepentido. O sea, hasta ahora todas las decisiones que se han tomado han sido decisiones con las que yo pues las respaldo totalmente y con las que estoy Quedas totalmente tranquilo. contento. Sí, sí, Sí. sí. Y creo que es porque sí he luchado mucho por mi lado. Generalmente, además, cuando un productor también te empieza a presionar por un lado, te presionan con algo atractivo. No es que te dicen, va a venir un actor totalmente desconocido, que no significa nada, que no tiene su talento. No, pues es de repente, tú ya tenías a alguien en mente, pero qué tal o tal persona que igual sí le va a aportar algo interesante. Ujú. Entonces, es ir evaluando hasta qué punto. Pero finalmente estoy tranquilo con mis decisiones. Bien. ¿Y tú, Javi? Yo he tenido felizmente la gran suerte de que mis coproductores, porque en Contracorriente sí, es una coproducción Colombia, Francia, Alemania, pero Francia, Alemania no se metió prácticamente en el casting, ¿no? O sea, mis decisiones en mis 3 películas han sido con Colombia, con Dínamo en realidad, ¿no? Sí, Inclusive en Distrito Salvaje, ¿no? sí. Que es una producción ya originalmente Dínamo también. Entonces, y felizmente siempre hemos llegado, yo no he tenido discusiones
que yo me acuerde grandes, ¿no? Para nada. Ha sido un apoyo bastante grande y inclusive a la hora de escoger a los actores colombianos o a la actriz colombiana, ellos han estado muy, o sea, me han dicho, esto nos gusta más y hemos Tengo que llegado... decir eso como salvedad, y es que Javier tenía esa cosa de, no, muéstrenme actores. Pues no los conozco, yo quiero verlos. Sí, sí, sí. Nunca como una imposición. Y la gente salía muy contenta porque era como que, hey, por fin los directores nos están viendo. Ah, qué bueno, no sabía. ¿No sabías? Ah, bueno, ahí te Pensé cuento. que eso era lo normal, ¿no? Querer ver. Bien. Eh, ¿Prefieren un actor local a uno que haga un acento? Ponen el ejemplo de Gael García haciendo chileno en la película. No. Bueno, tú tuviste, Javier, un boliviano y un colombiano en una película, sí. haciendo de peruanos. Sí, pero es verdad que, a ver, o sea, para mí era importante en ese caso, o sea, porque dentro de la película el personaje Manolo es el que no es del pueblo. Citadino. Entonces, en realidad ni siquiera decía dónde era, ¿no? Y Ok. si tú ves Contracorriente, nunca se menciona el Perú. O sea, para mí Contracorriente no es la historia de qué significa ser un pescador bisexual o como quieras llamarlo en la costa norte del Perú. Contracorriente es una metáfora a esa situación en una sociedad cerrada. Esa historia yo la moví a Tailandia y sucedía igual, porque inclusive la ceremonia que me inventé, me la inventé. Eso no, así no es como entierran a los muertos en el Perú ni nada. Entonces, no, mi intención no era ser fidedigno al Perú en particular, ¿no? Pero igual tampoco no quería que saltara el personaje, sobre todo el Claro. pescador. Ahí era más complicado el pescador, que sí es del pueblo y de toda su vida del pueblo, que el extranjero, que era Manolo. Entonces, le hicimos a los dos, ¿no? Entrenamiento para que soltaran su acento, pero felizmente el acento boliviano es más cercano al peruano. Claro. Y Cristian lo logró, nunca nadie nos dijo, ese no es peruano, ¿no? Claro. Pero no sé, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero No, no es que que si prefiera uno u prefieren otro. un actor local o a un actor que haga el acento. Prefiero el actor que yo siento que es mejor para el papel. Ok. Y Exacto. lo otro ya es un detalle claro, si el actor no es del lugar, se convierte en un detalle extra que tengo que solucionar. Claro. Bien. Y Y es a veces, interesante porque la gente a veces te habla de manera muy purista sobre ese tema, ¿no? De que, deberías de haber ido con alguien local y eso. Y yo siento que si yo me pongo a analizar mi propio cine, desde mi primera película, por ejemplo, de Retratos de los que sí son todos ecuatorianos, etcétera, el protagonista, Carlos Valencia, que es un actorazo, él viene de una región del Ecuador, de Manabí, de Manta, que habla distinto a la gente de Claro. Guayaquil. Claro. Y hay gente en la costa que me ha dicho, oye, ¿por qué en Ecuador castean a actores manabas como guayaquileños cuando hablan distinto? Que no lo, sí. Y eso se da cuenta alguien, o sea, ya más extra local, o sea, digamos, alguien de la zona que se da cuenta de esas diferencias. Yo siento que si me pondría yo a ser tan purista, me perdería de la posibilidad de trabajar con actores que de repente son los correctos para el papel, pues. Y yo creo que también la sí, historia ayuda un montón, porque recuerdo, por ejemplo, el caso de Colombia, cuando hicieron Rosario Tijeras la película, el prota que estuvo con Manolo era un español en Medellín. Claro. Y la historia navega y tú navegas en la película y fluye. claro, porque, o sea, obviamente, si yo voy a conseguir el actor ideal con el acento ideal, voy a ir con ese actor. Pero si tengo que elegir entre acento o el actor ideal, me voy con el actor ideal. Claro, total. De Y ya acuerdo. me toca entonces prepararlo para que el acento desaparezca, o si no, como he hecho en esta última película, meter ahí por ahí un comentario donde te das cuenta que el personaje ha vivido en un momento fuera, En otro ¿no? lado. Y se le quedó grabado el acento, ¿no? Ok. Pero claro, y en ese caso, como esta era una comedia, esa última, y este personaje es un personaje de clase alta que se cree europea, era gracioso que no hubiera perdido el acento, ¿no? Bien. Entonces, justifico una manera que sea integrar a la historia si es que no logro sacar el acento o no lo quiero sacar. Pero voy a elegir el actor antes que el acento, ¿no? O la actriz. Preguntan acá, ¿la orientación sexual es aún un problema para los actores?
¿En qué sentido? O sea, No sé. Yo eh, no pensaría que es un problema, o sea, Es que uno no escoge actores no por eso. entiendo la pregunta. Sí, no entiendo la pregunta, o sea, o sea, si es que la pregunta se refiere a que, o sea, es que no sé, estoy adivinando un poco, No, pero si la sí, pregunta se refiere a que, por ejemplo, si un actor heterosexual puede hacer de un personaje homosexual o viceversa, un actor es un actor. Yo creo que eso, sí. quieres de igual hablar de químicas, de cómo funciona, por ejemplo, con los otros personajes o con quien sea, de quien tiene que enamorarse o cosas así, bueno, ese es otro asunto, pero de ahí la orientación sexual yo no creo que Yo creo que afecte, de pronto la no pregunta es debería. más un poco por el ejercicio de contracorriente, pensaría yo, pero empiezo yo, voy a meterme yo aquí, es uno, pues uno no empieza los castings preguntándole a la persona cuál es su orientación sexual, punto. Hay gente que puede tener una orientación sexual que uno nunca termina por conocer o ni siquiera se ve y la gente hace personajes increíbles, ¿no? no, de acuerdo. Y como, una vez más, es el actor, o sea, en el caso Contracorriente, los dos actores que hacen de estos personajes enamorados, dos hombres, no son, o sea, son heterosexuales, ¿no? Y Heterosexuales. bueno, pero lograron hacer, o sea, lograron hacer creíble ese romance, que era para mí lo importante. Claro. En esta última película que todavía no ha salido, tengo tengo tres personajes bisexuales, bueno, dos homosexuales, un bisexual, y de los tres actores, uno sí es gay, Claro. ¿no? Y genial, o sea, obviamente, ¿no? O sea, pero, y de la misma manera, hay miles de actores En homosexuales Dolor que y han Gloria, hecho, Esbaraglia y Banderas, o sea, sí, ninguno de los dos son heterosexuales y sale muy bien el ejercicio también, ¿no? Sí, no, y de otra manera también, hay muchos Claro. actores homosexuales, o que después nos hemos enterado, inclusive en el cine clásico, ¿no? Como Ujú, Montgomery Clift, por ujú. ejemplo, o Rock Hudson, que murió con SIDA, que era un homosexual enclosetado y era o sea, como el galán. Bien, bien. No creo que es necesario uno u Preguntan otro. aquí, sí, ¿hay política en la forma de hacer cine? Me imagino que la pregunta es decisiones políticas, dinero, presupuestos, todo este tema es político. ¿Hay política en la forma de hacer cine en Latinoamérica? A ver, pienso que sí, o sea, la pregunta creo que podría ir por dos lugares. Sí, uno en cómo uno se maneja y cómo tomas decisiones y cómo convences a gente y cómo armas justamente un equipo y lo lideras, pues definitivamente hay políticas. Sí, tienes que además ser muy bueno en relaciones públicas, ser muy bueno para venderte, para convencerle a la gente de que te sigan. Sí, eso se necesita de alguna forma un ¿Conseguir talento el apoyo? político. Y por otro lado, creo que el cine latinoamericano en su gran mayoría sí tiene un contenido político. O sea, por las temáticas que se abordan en nuestras películas y eso, algunos será de manera más evidente, otros tal vez más sutil, a veces simplemente un comentario social. Yo, por ejemplo, siento que mi cine está cargado de comentario social, pero no necesariamente plantea un camino, o cuál es la solución, o qué, pero simplemente creo que el dato que tú retratas de una realidad sí, quieras o no, sí se mete algo de un mensaje tal vez social más que necesariamente político, pero pues sí es parte de. Bien. No, de acuerdo, ¿no? Pero no sé si la pregunta, o sea, definitivamente Yo yo creo no siento yo creo que que he hecho tiene que ver decisión. más es como en el tema del apoyo, ¿no? Porque los gobiernos no apoyan tanto el cine o no hay tantos recursos para el cine hoy en día en Latinoamérica, que era lo primero que contestaba Sebastián. Sí, o sea, bueno, como te digo, yo no siento que he tenido que hacer decisiones en cuanto, o sea, bueno, sí, he tenido que hacer decisiones en cuanto a casting y en cuanto a equipo técnico para cumplir con estas cuotas de coproducción, a veces sí. Que han sido decisiones excelentes, sí, pero no las he sentido como políticas, es parte de un poco del juego, ¿no? Claro. Eh, Es una cosa muy interesante, Javi, que lo de ir a los festivales y eso. O sea, hay un tema de relaciones públicas que menciona Sebastián también que es muy importante, ¿no? Para poder hacer cine. Conocer, Totalmente. Es moverte, que ¿no? yo creo que parte de hacer cine es seducir a la gente de tu visión
y de que tú puedes contar una historia y traerte, por un lado, inversionistas, a productores, pero por otro lado, a un elenco, a un equipo técnico. Eh, y bueno, por más de que uno sea tímido, a veces tienes que buscar una manera de estar presente, de conocer gente. O sea, yo sí siento que, por ejemplo, sobre todo con la primera, me tuve que pasear por varios festivales, sobre todo hasta que me di cuenta que en Estados Unidos, donde yo vivía, no iba a conseguir ningún apoyo para la película. Empecé a aplicar a Europa. Me fui al Festival de Berlín, me fui al Talent Campus, y, ¿no? A conocer gente. Ahí logré conocer a mis productores alemanes, a través de esa experiencia conocer a los franceses, y fue interesante que el apoyo para esa película primero estuvo en Europa antes de estar en Latinoamérica. Después vino Colombia y al final vino Perú. O sea, y es parte de, yo creo que como director uno tiene que estar constantemente, o sea, por lo menos mi filosofía es, yo trato de invitar a la gente a que se una a mi visión, Ok. ¿no? Y trato de hacerlo sentir que son parte de este proyecto. A mí me parece que cuando uno, sobre todo en un rodaje, yo creo que el director se tiene que robar la mejor idea de quien venga, ¿no? Y si viene de ti, genial, pero si no das el ambiente para que los demás propongan, obviamente de una manera ordenada, no es que se convierta en una cosa anárquica donde todo el mundo grita y dice yo no haría eso, pero estás cortando una posibilidad de obtener, de conseguir muy buenas ideas. Claro. Y esa filosofía hay que aplicarla a cuando sales que la aplico en el rodaje, cuando sales a convencer a gente de que te financie, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, sí, hay que ser diplomático, no sé si diplomático, hay que saber cómo moverse, y en ese sentido puede ser político, pero no siento que a mí me han obligado por una política A o B a contar una historia de una manera, a elegir un tema o a inclusive elegir con quién trabajarlo. Ok. Hay una Sí, última yo creo pregunta. que, Sí, sí. solo para completar lo que dice Javier, creo que afortunadamente, de lo que yo he visto, al menos aquí en Ecuador y en otros países latinoamericanos, nunca ha habido, por ejemplo, una imposición de cómo vas a contar tu historia por parte de ni siquiera de los fondos, que pueden ser fondos públicos. O Claro. sea, siempre ha habido como mucho respeto, afortunadamente, ¿no? Pero me imagino que en lugares donde eso sí entra en juego, ¿no? Por ejemplo, tú ves en el cine chino y eso, que además han habido varios cineastas que han logrado encontrar la manera de ir esquivando esos obstáculos o esas dificultades. Ahí de repente sí se genera también como una manera creativa de enfrentar eso, pero yo siento que en Latinoamérica afortunadamente no he visto, no, yo por mi lado, de que sí te toque adaptar algo, cambiar algo por un tema político, por complacer algo de un fondo, algo así. Bien. Hay una última pregunta y es, en las escenas de Sí, riesgo, ahora, señor, dime, perdón, Javier. no, solo iba a decir que, bueno, sí, es probable que yo no me he enterado que hayan elegido mi proyecto porque en ese momento cumplió con ¿Alguna alguna historia que cosa, querían contar o alguna cosa así? a un tema que el jurado que lo eligió le parecía que era importante contar, ¿no? O que un jurado haya dado un premio a una película. Yo también he estado en jurados y las decisiones son de todo tipo, ¿no? Entonces, no es ajena la política al cine, pero, pero No es no el está, 100%. no, pero no depende, o sea, no depende de mí que elija mi proyecto. Yo no le he pagado a nadie para que, ¿no? Claro. La última pregunta es, en las escenas de riesgo, ¿es mejor tener un actor que asume esos retos en las escenas o uno que lo delega en los stunts o en los dobles de riesgo? Uy. Uf, no sé, a ver, no sé, es que, a ver, por un lado, tienes que siempre trabajar con seguridad y proteger a tu gente, pues, ¿no? O sea, el sentido común ante todo. No vas a arriesgarte ni al actor, ni a arriesgar al rodaje, ni a la película, pero muchas veces, pues, el hacer es un territorio gris. O sea, hasta qué punto la escena de riesgo puede ser manejada por el actor y con alguien que lo entrene bien, una escena donde haya, por ejemplo, una paliza que tiene que ser muy bien coreografiada, o a veces las escenas de riesgo terminan siendo cosas que no te dabas cuenta que iban a ser tan arriesgadas. Yo en mi primera película, justamente en Ratas,
tuvo un accidente, el protagonista saltando de arriba de una furgoneta a la calle, con algo que él estaba tranquilísimo de hacerlo y ni siquiera nos preocupamos porque no parecía problemático. Total, él había tenido una herida, un problema previo por jugar fútbol en uno de los tendones y justo al hacer ese movimiento pues tuvo un problema y no era la escena en la que nos preparamos para justamente prever las cosas. Las otras, yo igual desde ahí sí se me quedó la cosa de ser extra prudente y siempre, si es que se necesita tener a alguien que sí lo sepa hacer o doblarle a una persona, o sea, con un stunt, pues hacerlo, pero lo vas evaluando en base a cada situación. Claro. Sí, lo mismo. En mi primera película hay un momento en que se pelean Manolo Cardona con Cristian Mercado en la playa y dijimos, bueno, pero en la arena ni siquiera es una... Y Manolo se terminó doblando el pie de una manera y me acuerdo el grito, o sea, y yo dije, se arruinó la película, ¿no? Se rompió la pierna y felizmente no. Pero salió de ese momento cojeando como que si ya ahí hubiera quedado, felizmente no, y al día siguiente volví a correr, ¿no? Felizmente. Qué bueno. Pero me quedó clarísimo que sí, lo que dice Sebastián, ¿no? Hay veces que no mides y parece no tan complicado y termina siendo complicado, pero por otro lado, yo agradezco muchísimo que en Distrito Salvaje, Que te tocaron muchas escenas, claro. varias escenas, Juan Pablo Raba, sobre todo, que era el que tenía que hacerlas, que es un excelente actor, pero aparte de un excelente actor, es muy atlético y muy entrenado en eso. Él nos decía, esto quiero hacer, esto sí puedo hacer, esto no. Solamente una vez en la que yo le dije, esto no vas a hacer, y me decía, pero lo puedo hacer, está bien, pero yo no quiero esa responsabilidad. Claro. Y fue una vez nomás que le dije, esto no, ¿no? Pero en realidad yo dejaba la decisión mucho, porque en esa serie sí había un equipo muy bueno de stunts, con un coordinador que nos decía, esto lo vamos a hacer nosotros, y entrenaba mucho con Juan Pablo y con otros actores, no era Juan Pablo el único, ¿no? Qué bien. Pues, Javi, Sebastián, gracias por este espacio. Aquí nos podríamos quedar exprimiendo todas sus experiencias. Qué delicia de conversación. Gracias por acercarnos al mundo real del cine latinoamericano, a esas experiencias reales. Creo que el mejor mensaje es entender que una cosa es la óptica de los directores y lo que están buscando, no tomarnos nada personal y pues bueno, que la vida nos permita cruzarnos pronto y gracias de verdad por este espacio y este momento tan enriquecedor. No, gracias a No, ti pues por... Perdón, sí, gracias a no, ti por muchas invitarnos, gracias. sí. Y bueno, Sí, ustedes sí, no se veían hace mucho tiempo, aprovechamos para que se vieran. Sí, sí, la hace verdad, porque rato, ya había porque pasado un buen rato. sí, siempre hay estos Sí, encuentros que uno se ve o en festivales, en distintos eventos y uno sí sí, conecta con gente y es muy chévere y de repente pueden pasar años y sí, sí da exacto. gusto reconectar. Sí, Bueno, igualmente. pues muchas gracias Bueno, y nos Un hablamos abrazo muy para los pronto. dos. sí, abrazo fuerte a los dos, ¿ah? Mucha Gracias. suerte con lo que viene. Igualmente. Bien, ya corté. Igualmente para ti. Muchísimas gracias. Yo editamos esto y lo montamos en una hora y media en YouTube. Les envío por ¿Ya? WhatsApp el link para que lo tengan para que lo Eso, pues, perfecto, vale, ahí Genial. para igual difundirlo y eso. vale. Sí, para Buenísimo. difundirlo. Un Ok. abrazo. Muchas gracias. Bueno, Juan Igualmente. Pablo, estamos Un hablando, ¿no? abrazo. Javier, qué gusto verte, ¿ah? Igualmente, señor. Nos vemos. Cuídate mucho, Cuídate. Mucha suerte con tu suerte con peli. todo. Igual. Ya, pues.